Gracias, 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 porque sabemos que es Dios que hace las cosas. Esperamos que este programa, Rompiendo las Cadenas, sea de bendición para cada uno de ustedes. Aleluya. Y que el Santo Espíritu de Dios se mueva de una manera maravillosa. Ese es nuestro deseo y oración. Y en esta hermosa noche, pues está una vez más mi amado hermano Ronnie. Hermano. Amén, pues estamos contentos una vez más de estar en este hermoso programa Maná del Cielo, su canal 27.2 y su programa Rompiendo las Cadenas. Amén. Y vamos a unirnos en oración. Como siempre digo, para Dios no hay distancia, no hay barrera, no hay nada imposible. Para Él todo es posible y al que cree también le es posible. Vamos a orar por su necesidad, por su petición, donde quiera que usted se encuentre. Nada más confía en Dios, crea a Dios en su palabra, por fe, que Él va a obrar ese milagro. Oramos entonces. Amén. Padre Santo y Padre bueno, Dios. Una vez más, Señor, venimos delante de tu santa y divina presencia para darte gracias por la oportunidad que nos das en esta noche de poder estar aquí en este canal de bendición, Maná del Cielo. Alimento para las vidas, para las almas, para el espíritu. Te rogamos que tomes control de nosotros en esta hora, Señor, y nos bendigas y nos uses para la gloria tuya. Te pedimos, Señor, te lo rogamos, te suplicamos por las peticiones de mis hermanos televidentes, Señor amado, cualquiera que sea la petición, la necesidad, para ti no hay nada imposible. Dios mío, tú has obrado en el pasado, en el presente y seguirás obrando en el futuro maravillas, prodigios, señales, rompiendo barreras, cadenas, ataduras, Señor. Te rogamos que salve las vidas, las almas, sanes al enfermo, levantes al caído, te glorifiques de una manera grande y poderosa, abras puertas, Señor. Bendigas a aquellos que van a corte, Señor, que cuidando tienen, y protegiendo Señor, a esos hijos, Señor, citas en la corte, Dios mío, dales victoria, Señor. Padre te lo rogamos en el nombre Ahora, de Jesús. Señor, te pedimos Dios mío, cada petición por cada hogar, Señor, los ponemos en tus manos. Ayúdanos, pues, te pedimos, en esta Señor, hora, Dios mío, aleluya, y ayuda ahí en ese lugar de necesidad, para la gloria tuya, Señor. Limpia los vientos, los aires, las mentes, Señor, los corazones. De las tinieblas, Señor, y desatamos Señor, ese corazón de piedra, cámbialo en un corazón sensible a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Mira ese hogar, Dios mío, esa esposa, Señor amado, ese esposo, sus hijos, en tus manos los ponemos, Señor amado, para que te glorifiques y lleves paz a ese hogar. En el nombre de Jesús. Por los siglos, aleluya. Por los siglos. Amén. Y gracias, amén. Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Gracias, pues, Padre Santo. Para seguir adelante, amén. Yo tengo aquí una escritura para leerles. Amén. Amados amigos, la palabra de Dios es fiel, es verdadera, es toda poderosa. Y aquí dice en primera carta de Timoteo, del apóstol Pablo a Timoteo, dice en el capítulo 1 y el verso 15, dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Aleluya. Conocemos ya la historia de este gran apóstol Pablo, que antes era Saulo de Tarso, era un hombre tremendo, terrible, sin Cristo, que perseguía a los cristianos, perseguía a todo aquel que predicaba la palabra de Cristo, que predicaba la resurrección de los muertos, que predicaba el único camino al cielo. Pero se le apareció Jesús en el camino. Aleluya. Y lo transformó, lo cambió. Y eso es lo que nosotros como humanos necesitamos. Necesitamos la luz de Cristo. Necesitamos que Cristo se nos aparezca en el camino para que nos tumbe, aleluya, del orgullo, de la vanidad, del vicio, donde quiera que nos hayamos subido, nos tumbe y podamos reconocer que sin Dios estamos perdidos, que sin Dios
estamos sin esperanza, sin consuelo. Amén, aleluya. Aquí este hombre, ya Dios lo transformó, ya Dios lo cambió, ya Dios le mostró su gloria. Aleluya, Cristo tenía un propósito para él, un ministerio tremendo. Aleluya. Y aquí podemos ver en los versículos anteriores, dice, en el verso 12 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Ministerio porque ministraba la palabra del Señor. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios Aleluya. tiene misericordia. No es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Y Dios se complace, aleluya, en hacer misericordia en este mundo vil, en este mundo lleno de tanto pecado, de tanto maldad, donde el ser humano sin Cristo corre apresuradamente hacia un abismo donde no hay más retorno. Tu amigo que nos escuchas en esta noche, amiga, Cristo te ama. La Biblia dice que con amor eterno Dios nos ha amado. Y Él te ha estado buscando, hasta tocando la puerta de tu corazón. Amén. Para que tú abras. Él es todo un caballero. Él no te forza. Él llega a la puerta de tu corazón, toca y llama. Y si tú le hables, Él entra. Y Él hace maravillas, no solamente en tu vida, sino también con tu familia. Y por qué no Amén. decirlo, en tu vecindario. Amén. Él te transforma, Él te cambia. La Biblia dice que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar pecadores y no justos. Vino a buscar enfermos y no sanos. Vino a dar su vida en rescate por toda la humanidad. Tú que vagas sin paz, sin esperanza, sin consuelo, en el vicio, tratando de llenar el vacío que está en tu corazón, en las fiestas, en los bares, en la vanidad de este mundo, el Señor te ama. El Señor te ama. Cristo te ama y Él quiere cambiar tu lamento en gozo. Y a través de este hermoso canal, donde quiera que tú te encuentres, Él te sigue amando. Gloria a Jesús. Y Él te sigue llamando. Aleluya. Porque Él es el único Amén. que tiene el poder. Se nos cambió a nosotros. Jesús. Un hogar destruido, un hogar perdido, un hogar sin paz, sin esperanza, donde lo que había en ese hogar era mucha basura, había infidelidad, violencia, abuso físico, verbal, que no, porque donde está el diablo, eso abunda. Señor, lo reprenda. Pero qué lindo que apareció Jesús, así como se le apareció a Saulo, y empezó a tocar nuestro corazón, empezó a romper las cadenas, empezó a romper las ataduras del vicio, del pecado y la maldad. Uno no puede cambiar por sí mismo, trata. Yo traté muchas veces, no podía. Dejaba de tomar por un tiempo, pero después seguía más fuerte y la situación se ponía muy difícil. Muy difícil. El pecado por un momento te gusta, te satisface, pero llega un momento en que te cansas de andar pecando, te cansas y buscas la solución en la brujería, la hechicería, en la adivinación y tanta basura que el mundo te ofrece y te pones peor. Pero qué lindo que cuando escuchamos el Evangelio de Jesucristo, cuando escuchamos la palabra esta, que es digna de ser recibida por todos, por toda la humanidad, para que este mundo pueda cambiar, necesita escuchar la palabra, porque la palabra tiene poder y llega donde ninguna consejería humana, ningún ser humano puede llegar. La palabra es como espada de dos filos que penetra por los
tuétanos de los huesos y discierne las intenciones y los pensamientos de cada corazón. Y es medicina para nuestros huesos, es medicina para nuestra alma, para nuestra vida, y como Dios lo hace, nos hace una nueva criatura. Amén. Escuchamos su palabra y nacemos en una nueva criatura, una nueva persona, diferentes, que uno mismo no se da cuenta qué pasó Gloria a conmigo. Jesús. Amén. ¿Qué es lo que está pasando? Muchos nos dicen, ay, en esa iglesia te lavaron el cerebro. Y no solamente el cerebro, todo completo. Amén. Porque la palabra se mete desde la cabeza a los pies, el Espíritu de Dios, y nos transforma y nos cambia. Así vamos a seguir. Gloria sea el nombre del Señor. Hermano. Estaba meditando mientras hablabas de todo lo que el Señor verdaderamente ha hecho con nosotros y sigue haciendo, porque perfectos no somos, somos humanos, luchamos cada día, como dice la palabra, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. No porque vamos a servir a Dios con temor en un estado, no, sino que pensemos bien antes de hacer una cosa, de decir algo, porque podemos dañar a alguien con una palabra, con una acción, y ese alguien puede ser dañado. Nuestras palabras pueden impactar para bien, para levantar o para derribar, y tenemos que tener mucho cuidado como seres humanos. Pasamos por esta vida y no sé de ustedes, pero muchos de nosotros hemos sido pisoteados, ultrajados, despreciados, y eso, querer o no, se ha hecho nido en nuestro corazón, y hay resentimiento, sentimiento, amargura, decepción, frustración, que no. Por eso es que como individuos, porque esto es individual, tenemos, repito, siempre tenemos que pensar qué palabra vamos a decir y qué acción vamos a tomar, porque cada acción, como le decía a nuestras muchachas en este servicio tan hermoso que tuvimos en la prisión el martes, cada acción tiene una reacción. Y de eso también, de esa reacción, hay consecuencias, sean buenas o sean malas. A una criatura, por ejemplo, muchos fuimos dañados desde nuestra infancia, nos dijeron que no servíamos para nada y eso permaneció en nuestro corazoncito. Por eso, padre, madre, nunca le digas a tus niños que no sirven. Aún a una persona, a un joven, a un niño, a un adulto, nunca le digas que no sirve para nada, porque te lo va a creer. Va a creer que su vida es inútil y no tiene sentido. Y sin querer vamos dañando. Y qué terrible es que el día de mañana esa criatura crezca y diga, no quiero ver a esta persona o a este individuo porque me dañó tremendamente con sus palabras cuando era niño, cuando era niña, pisoteó mis sentimientos, me hizo sentir que no era nada. Y de eso podemos ver que está sucediendo. Hay tanta violencia en las escuelas, tanta violencia en las calles, violencia en las prisiones, donde quiera que tú volteas vas a escuchar puras malas noticias. Es tan difícil y raro que tú escuches una buena noticia. Por eso estamos aquí en esta noche, para darte una buena noticia, buenas noticias de gran gozo, que Jesús es maravilloso, poderoso, que te ama con amor eterno y quiere sanar tus heridas, las heridas que te causaron desde tu infancia, desde tu adolescencia y no has podido recuperarte. Él es el sanador, Él es el médico que sana tu corazón herido, lastimado, ultrajado. Sana tu mente, tu espíritu que está tan decaído, tan triste, tu alma que no tiene contentamiento. Él es el médico, trae sanidad interna y una vez que te sana internamente, hasta tus huesos se renuevan, se fortalecen y empiezas a ver la vida de diferente manera, que aunque te venga la lucha, te venga la necesidad, te venga la prueba, tú sabes que hay alguien poderoso contigo y que en medio de todo hay paz. Hay paz.
Y por eso es que estamos aquí. Por eso es que estamos aquí para decirte que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Tuvimos un servicio tan hermoso y algo que me toca mi corazón mucho es saber que tenemos ya como 8 o 10 candidatas para bautismos, amado. Probablemente tenemos un poquito más, pero lo menos son 8 muchachas que han estado fieles en la congregación y que desean bautizarse. Verdaderamente que es un gozo, una alegría para nosotros, aleluya, tener estas muchachas que han ido prosperando espiritualmente porque saben que sin Cristo nuestra vida verdaderamente no tiene sentido. Y escuchaba un testimonio que me impactó de gran manera y yo me gozaba cuando me estaban contando. Siempre que nosotros llegamos a la prisión, como tenemos 2 servicios, tenemos 2 congregaciones y cada vez que vamos primeramente con las muchachas y después nos toca ir con los muchachos. Y dicen que entre ese grupo que se forma, siempre empieza a hacerse una línea de personas que van a visitar sea su hijo, su esposo, hermano, etcétera, un ser querido que tiene entre las rejas. Es hermoso ver que la familia se esfuerza por llegar allá y visitar a los prisioneros, porque la palabra de Dios dice, acordaos de los presos. Y gracias a Dios por los familiares que, venciendo los calores, los fríos, las inclemencias del tiempo, ahí están. Y me contaba Marta, una hermosa hermana, un testimonio tan hermoso y tan poderoso que me dio una alegría y un gozo. Dicen que la línea que se forma siempre, que nosotros siempre veíamos y los saludábamos, Dios les bendiga, Dios los guarde, y nosotros entramos a la prisión y ellos pues se quedan hasta que les den el pase para ir a revisión y puedan visitar a sus seres queridos. Dicen que se oían los comentarios en esa línea larga que se formaba ahí y decían, ay no, decían, ya está esa señora, ya está la loca, la loquita, ya está ahí. Y porque dicen que siempre, antes que todas, y era la primerita, una anciana que se tiraba de rodillas, y era la primerita en la línea, se tiraba de rodillas y decía, gracias Dios, gracias mi Padre Celestial, te amo, te alabo, te adoro Señor, gracias porque eres bueno, y caía de rodillas y clamaba con esa paz en medio de solamente Dios sabe qué necesidad la que tenía. Y esto lo hizo por mucho tiempo, que la gente decía, ay, ya está ahí la loquita, ya está la loquita, ya va a comenzar la loquita, siempre con lo mismo, gracias, gracias, gracias de qué, si aquí está igual que nosotras, siempre en la línea. Dicen que de repente ya no la vieron y dijeron, ¿qué pasó con la loquita? Porque esa loquita a veces, reconociendo según ellas de que era loquita por el Señor, se acercaban y le decían, señora, no se le olvide rezar por mi familiar, y otras se le acercaban y le decían eso, le encargo, por favor que rece por fulanito, por mi hijo, por mi hermano, por mi papá, etcétera. De repente ya no la vieron porque dicen que en una de esas cuando su hijo lo sentenciaron, y era una sentencia fuerte de más de 30 años que le dieron de prisión, dicen que la última vez que la vieron ella hincada como siempre ahí en el concreto sucio de antes de entrar a la prisión, no le importaba qué tan sucio estuviera, ella se tiraba a decir lo mismo, gracias mi Padre Celestial, mi Padre amado, te doy las gracias, alabo tu nombre en medio de todo, qué lindo eres. Sucedió un milagro tan sorprendente que el hijo que iba a hacer una sentencia de más de 30 años, le dieron la libertad, se fue libre, aleluya. Y esto no nos lo inventamos, esto es un testimonio vivo del poder de Dios, y ojalá que las personas ojalá que pudieran ver esto, más de 2, 3 que se formaban en esa línea y conocieron a esta hermana tan linda que nunca se dio por vencida, que sabía
que estaba confiando en el Todopoderoso, que su hijo estaba en las manos de aquel que tiene la llave para abrir y cerrar. Y él, como tenía la llave, el Todopoderoso abrió esas rejas y ese hijo pudo salir libre gracias a la fe y a la devoción de esa madrecita que nunca se dio por vencida y que era la primera a estar en la línea, clamando de rodillas, creyendo que Dios iba a obrar un milagro. Y eso verdaderamente es un testimonio grande. ¿Habrá algo imposible para Dios? Clama a mí. Jeremías 33:3. Dios dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé. Y no solamente te voy a responder, sino que te enseñaré cosas grandes y ocultas, tremendas, poderosas que tú no conoces. Clama a mí. ¿Qué esperas para clamar a aquel que todo lo puede? No veas las circunstancias, porque cuando vemos las circunstancias, vemos el problema, la magnitud, lo grande del problema. Como que nuestra mente se aturde por unos momentos, pero en el nombre de Jesús avanza confiando que Dios tiene todo bajo control, que Dios quiere ser tu refugio, tu amparo, tu fortaleza, tu torre fuerte, tu médico, tu abogado, porque para Él no hay nada imposible, pero no te des por vencida. Así como esa madrecita nunca se dio por vencida, aunque toda la línea detrás de ella la juzgaba como loquita, la loquita, le llamaban así de apodo, ellas hubieran deseado tener los resultados que tuvo la loquita, loquita por el Señor, porque amaba al Dios vivo, al Dios misericordioso, aleluya, que está atento al clamor de sus hijos. ¿Qué más podemos decir sino estar agradecidos por esa madre y tantas más que han visto la gloria de Dios, el brazo fuerte de Dios que está extendido para sostenerte en medio de cualquier problema que tú estés atravesando? Llámanos. Tan pronto termine el programa, llámanos. Permítenos orar juntamente contigo por esa necesidad. ¿Qué tan grande puede ser que Dios no pueda ayudarte? No hay problema muy grande que Dios no resuelva. Así es que en el nombre de Jesús, levanta ese ánimo y ten fe. No desmayes y continúa adelante. Y si tú aún, amigo, amiga, no conoces al Dios Todopoderoso que estamos presentándote en esta noche, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Este Cristo maravilloso que te presentamos y que no ha perdido su poder, porque es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, Él no cambia. Y lo más hermoso es que no hace acepción de personas y no nos cobra por sus favores. Muchas cuentas tenemos con el Señor, le debemos tanto y jamás podremos pagar todo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros, los que nos paramos aquí, los que estamos aquí predicándote a ese Cristo poderoso, al Cristo maravilloso, que sus señales y prodigios siguen sucediendo cada segundo. ¿Cuántas vidas en estos momentos no están cayendo rendidas a los pies de Cristo porque saben que no pueden solos, que necesitan de un poder sobrenatural, de alguien que los ame verdaderamente y sentirse amados, protegidos por el poder de Dios bajo la sombra del Omnipotente? Amado, qué tremendo. El teléfono de Dios nunca está ocupado. Nunca. Y es gratis la llamada. Está abierta la línea a las 24 horas. Aleluya. De los 7 días. Puedes llamarle y ese número te lo voy a dar en esta noche. Está en el libro de Jeremías, capítulo 33 y verso 3. Dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. Esa madrecita ahí afuera de la prisión se hincaba y clamaba a Dios y la gente la miraba, que no tenía vergüenza, que levantaba sus manos al cielo y exponía su petición a Dios y la tenían por loquita. Y sí, estaba loquita por Cristo. Por Cristo. Su manicomio está en el cielo. Qué amor tan grande, ¿sí? Qué fe. Y Dios vio su insistencia, su necesidad, y por amor a ella
Dios sacó a ese muchacho de la prisión. Esperemos que le esté sirviendo al Señor, que Dios tiene un plan con él, un propósito. Amén. Y la palabra que hemos leído, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Soy el peor de todos y el primero, dice Pablo. Pecador o pecadora, inicuo, malo, malvado, prevaricador, transgresor. Y todo pecador pues está destituido de la gloria de Dios. Pero qué lindo que si nosotros reconocemos, qué difícil es reconocer. Es difícil. Nuestro orgullo, nuestra humanidad, nos dice no lo hagas. Y no pedimos perdón, no pedimos disculpas, somos rebeldes, soberbios, y eso es tremendo delante de Dios. Delante de Dios es un pecado tremendo, pero aquí el apóstol Pablo, reconociendo su maldad, el primero de los tremendos pecadores, siendo cómplice de la muerte de uno de los discípulos del Señor, llamado Esteban. Consintió la muerte de Esteban cuando él era perseguidor, cuando él no tenía a Cristo. Y él reconoce, a pesar de que era un hombre religioso, conocía parte de la Biblia y no quería nada con Dios, no quería nada con Cristo, y los perseguía y los torturaba y aún hasta los mataba. Pero qué lindo que se le apareció el dador de la vida, a ese Cristo que los discípulos predicaban, se le apareció a él también y lo hizo reconocer que estaba mal, que no solamente perseguía a los discípulos, sino principalmente lo estaba persiguiendo al mismo Jesús. Y reconoció, tuvo que reconocer. Y ahora él aquí se humilla y dice, yo soy el primero de los pecadores. Cristo Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Conocemos los hombres de Sodoma y Gomorra, que eran malos, eran pecadores, estaban pervertidos, había mucho homosexualismo en ese lugar. Y aún querían abusar de los ángeles que llegaron a darle la noticia Tremendo. a Lot que saliera de ahí. Mucha maldad, mucho pecado. Y esos tiempos no han cambiado. No han cambiado. Han ido poniéndose peor cada vez más. Estamos viviendo los mismos tiempos que se vivía en Sodoma y Gomorra. El homosexualismo, el lesbianismo, la drogadicción, el pecado, la violencia. Este mundo va en destrucción cada vez más. Gente preparada, gente con títulos académicos en la universidad, pero no conocen a Dios. No conocen a Dios. No conocen a Dios. Hundidos en el vicio del alcoholismo, jovencitos, bien atados en la droga, en el sexo ilícito, en tantas cosas que este mundo ofrece, que solamente el que puede romper esas cadenas es Cristo Jesús. Por eso es muy importante que anunciemos este evangelio de poder, este evangelio, este Cristo maravilloso que vino a dar su vida en rescate por toda la humanidad. Pero no toda la humanidad quiere venir a Cristo, quiere el hombre y la mujer sin Dios quiere seguir en su vida y dicen, a mí nadie me dice nada y yo sé lo que estoy haciendo. Ustedes porque están locos, porque son fanáticos, porque están viejitos, pero no es eso. Nosotros también estuvimos en ese mundo malo, caminamos en las corrientes de este mundo, pero un día Dios tuvo misericordia y nos mostró su poder, su gracia, que estábamos mal. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos y a la mujer también, pero son caminos de destrucción, son caminos de dolor, de presidio, de cárceles, son caminos de muerte. Pero qué lindo que apareció este Cristo maravilloso. Por eso hay un texto en la Escritura que dice
en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. En Isaías 1:4 dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. Profetas que dieron el mensaje como Dios les ponía a una humanidad caída que se apartó, viendo la gloria de Dios, se apartó del Señor y empezaron a adorar ídolos y dejaron al Creador y empezaron a adorar lo que no debían de hacer. Cristo vino pues a buscar y a salvar lo que se había perdido. En una ocasión, uno de los discípulos se fue en su barca a pescar y pasaron toda la noche pescando y no hallaron nada. Y se les apareció Jesús y le dijo: echen la red a la derecha. Le dice: Señor, pues hemos estado pescando toda la noche y no hemos agarrado nada, pero en tu nombre lo haremos. Y tiraron la red, y cuando sacaron la red ya se les rompía porque la traían llena, muchos peces en esa red. Pedro cayó de rodillas y le dijo, tú eres mi Dios, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Reconoció su humanidad pecaminosa y reconoció el poder de Cristo, que era Dios, que estaba ahí presente, y cayó de rodillas y le dijo: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Cuando reconocemos nuestras faltas, nuestras culpas, nuestros pecados, Dios se agrada. Tenemos a Jonás, que no quería ir a Nínive, porque esa gente era malvada, sacrificaban sus hijos, los pasaban por fuego a dioses paganos, y tanta maldad que había en ese pueblo, y Jonás los conocía y no quería ir. Pero Dios tuvo que tratar con él. Entonces obedeció y llevó el mensaje, y así fue. Cuando esa gente oyó el mensaje que Jonás les llevaba: Nínive será destruida de aquí a 40 días, esa gente se arrepintió de su maldad. Aún el rey se vistió de cilicio, dice la Biblia, ayunó, y por 3 días seguidos, juntamente con toda la nación, y Dios vio el arrepentimiento de aquella gente y les perdonó una vez más. Tocaron el corazón de Dios. Cuando alguien se arrepiente de corazón, Dios lo perdona, Dios lo levanta, y Dios hace maravillas en esa vida. Hablando de ese prisionero que iba a ser más de 30 años. En la prisión también había uno, aquí de este lado, en Estados Unidos, había un hombre que había matado a su mejor amigo y estaba en la prisión. Le habían dado doble vida de sentencia, y él, a pesar de haber recibido la sentencia, siguió haciendo su tiempo, pero la culpabilidad, algo lo acusaba y no lo dejaba tranquilo. Creo que vaya 7 años dentro de la prisión y no encontraba paz, no encontraba consuelo, quería quitarse la vida, y de repente consultó con un pastor dentro de la prisión que iba a predicar ahí, y él le dio el texto de Romanos 8:1: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tremendo. Y esa palabra, que es poderosa, que es digna de ser recibida por todos, llegó a la médula del corazón de aquel hombre, cayó de rodillas, llorando, aceptó a Cristo como su Salvador, y en ese mismo instante las cadenas se cayeron. Aleluya. Las cadenas se rompieron, cadenas invisibles que lo estaban atando.
al suicidio, que lo estaban llevando Así es. a cometer suicidio dentro de una prisión. Yo no sé si tú has estado en alguna prisión en algún momento de tu vida, pero es algo terrible, es algo tremendo estar dentro de la prisión, dentro de la cárcel. Te viene la duda, te viene la angustia, te sientes solo, quieres quitarte la vida, piensas que te estás volviendo loco. Es algo tremendo. Imagínate aquellos que llevan sentencia de vida y cuando escuchan la palabra es como un refrigerio que viene a sus vidas, un consuelo, la palabra de Dios, por supuesto, la palabra de Dios. Y este hombre, después que oró y que Dios ministró a su vida, que el Espíritu Santo se le metió por dentro, Aleluya. aquel hombre sintió una paz tremenda hermoso. que jamás había sentido. Qué hermoso. Y empezó a servir al Señor con más Aleluya. ganas dentro de la prisión. Estoy hablando aquí de las prisiones de este lado de Los Ángeles, de California. Y aquel hombre, después que él aceptó a Cristo, no le pedía a Dios que lo sacara, sino simplemente que Dios lo ayudara para servirle dentro de la cárcel. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dios hizo el milagro y lo sacó de la prisión. Gloria a Jesús. Dios hace cosas tremendas Cosas grandes. cuando nos arrepentimos, cuando le clamamos a Él, cuando sentimos culpa por el pecado que estamos haciendo. Dios perdona al pecador. Por supuesto que algunos tienen que pagar las consecuencias del pecado. Hay pecados terribles, tremendos, que da pena mencionarlos, pero que están sucediendo. Si tú te das cuenta cómo estamos en este mundo, por las Bahamas, por allá ahorita, gente que pereció, gente que está, miles de personas por un huracán que anda ahí, por Centroamérica, por Sudamérica, por Venezuela, por esos lugares de por allá. Todo eso es parte de las señales de la venida del Señor. Así es. Y aún así, en Michoacán, hay una guerra entre el ejército, la policía, contra capos de la droga. Y una guerra civil. ¡Qué tremendo! No pueden parar el pecado, porque no se puede. Solamente la palabra. Solamente La palabra es la que transforma la mente, el corazón. La palabra llega a la raíz del mal y obra milagros y maravillas. El pecado es como un cáncer que va carcomiendo y va avanzando, y son familias, y son colonias, y son ciudades, y es algo terrible, es algo tremendo, y eso lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque la venida del Señor Jesús está cerca, más cerca de cuando nosotros creímos, de cuando nosotros aceptamos. Podemos ver las señales, no tenemos fecha. Ojalá tuviéramos una fecha para dar una fecha, a ver si así el mundo se arrepiente, se arrodilla y clama a Dios. Pero esto es una experiencia personal, individual, que tenemos que nosotros, aleluya, vivirla para conocer a Cristo el Señor. Dios te ama. Los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondió Jesús y les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a buscar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos, reconocer nuestra falta y pedirle perdón a Dios por lo que estamos haciendo. Así es. Y podríamos quizá decir que en la prisión es donde se encuentran los más malos, los más perversos, pero hay prisiones y cadenas invisibles que nosotros no podemos ver. El ojo humano no puede ver en la gente que está allá afuera, que no está en la prisión. Deambulamos como zombies apestosos a pecado. Y el pecado se va haciendo tan pesado que
no podemos ya ni sostenernos, estar de pie. Por eso es que necesitamos ese poder maravilloso, sobrenatural de Jesucristo en nuestra vida, para que la cambie, la transforme, para que Él, aleluya, lleve nuestra carga, porque dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Jesús diciendo, yo os haré descansar, no yo, porque yo de mí misma, yo no, soy humana como tú y soy débil, no puedo cambiar a nadie, gracias a Dios, porque no podemos cambiar a nadie por la fuerza, no podemos forzarle, esto tiene que ser algo personal, un rendimiento total, entregarle tu vida a aquel que te la dio, porque tiene un propósito. Tu vida es preciosa, tu vida vale mucho. Y en todas estas maravillosas palabras que el hermano Rani está compartiendo, me venía a mi mente, Dios ponía en mi corazón, las vidas, Dios mío, hemos perdido la cuenta de tantos que en estos 35 años el Señor nos ha permitido ministrarles, hablarles. Y recuerdo muy bien, considerando los tiempos donde la juventud está perdida, porque no tienen valores, no se les ha enseñado la educación a sus mayores, porque muchos de los mayores no somos ejemplo para ellos. Ellos no tienen un role model, alguien a quien ellos puedan ver y decir, yo quiero ser como él. Aún nosotros como madres y padres fallamos tremendamente, demandamos de ellos y esperamos de ellos lo que nosotros mismos no estamos dispuestos a dar ni a hacer y no somos. Pedimos que no tomen y nosotros estamos siendo el mal ejemplo para ellos. Pedimos que no fumen, que no hagan drogas y los padres consumiéndola, las madres consumiéndola. Es triste para nosotros cuando llegamos a una prisión de jovencitos, un YA o un camp, y por un juvenile hall que visitamos tantos en el pasado, y ver esa juventud tan linda, tan preciosa, que podían ser mis hijos y mis nietos, abrazarlos con ese amor tan lindo y decirles, hay solución para ti, hijo, hay solución, no todo está perdido, no te fijes en los errores de nosotros, los adultos, porque somos humanos también y a veces no podemos dar lo que nosotros no tenemos. Pero tú puedes ser la diferencia, puedes hacer la diferencia entregándole tu vida y tu juventud a Cristo y Él va a guiar tus pasos. Es tan difícil para los jóvenes de hoy en día servir a Cristo. Necesitan ver en nosotros los adultos algo hermoso, algo que impacte sus vidas, que verdaderamente lo que nosotros hablamos y predicamos lo practiquemos, lo vivamos en su intensidad para que podamos transmitir de este consuelo, de esta fortaleza, de esta fe, de todo lo bueno y maravilloso que proviene de Dios, ser un ejemplo para ellos. Pero nuestra juventud, muchos se quitan la vida porque no encuentran la paz, el consuelo, no encuentran la solución o son molestados de diferentes formas en la casa, en la calle, en la escuela, aún en los trabajos. Necesitamos, aleluya, decirle al diablo, basta, basta ya en el nombre de Jesús. Jovencita, jovencito, levántate, levántate en el nombre de Jesús, porque no todo está perdido. Hay alguien que te ama, hay alguien que te quiere. No te estés cortando, no te quites la vida, no te drogues, porque tu mente se aturde, pierdes noción, no sabes lo que estás haciendo bajo los efectos del alcohol, de la droga, y muchos abusan de ti en todas las formas. Y nosotros los adultos necesitamos verdaderamente salir a las calles y pregonar este evangelio y decirles, hermosa juventud, que hay esperanza, que hay solución para cualquier problema que ellos puedan estar atravesando. Tristemente, no hay un ejemplo bueno en la casa, en el hogar donde debería de ser eso, un hogar donde hay protección, donde hay amor, donde hay paz. Ven a los padres peleando, insultándose,
Esta humanidad necesita a Cristo. Nosotros los adultos necesitamos empaparnos del Santo Espíritu de Dios para hacerle frente a todas las artimañas del enemigo y ser inspiración para esta juventud hermosa que atraviesa situaciones difíciles. Y recuerdo cuando en una de esas tantas veces llegamos, muchas veces, pero esta me acuerdo, el Señor me la trajo a la memoria. A veces vemos un joven tatuado y lo vemos que ya no tienen los brazos un lugar donde poner otro tatuaje, tienen hasta en la cara, en el cuello, etcétera, que no. Y a veces los juzgamos y no sabemos los dramas y la vida que ha llevado esa criatura que podía ser nuestro hijo, que podía ser nuestro hermanito, que podía ser nuestro nieto. Y recuerdo en una de esas tantas veces que íbamos a uno de los camps a predicar la palabra de Dios, había una línea de jovencitos y los que eran católicos íbamos para una sección, los que eran, como llaman ellos, protestante, vénganse de este lado. Y de repente se detuvo la línea porque se paró uno así, con una mirada fría, aterradora, porque la verdad estaba tremendo el jovencito. Y se queda y dice, y los que no creemos en Dios, ¿a dónde nos vamos? Y le dije, ¿cómo que no crees en Dios? Si Él te dio la vida. Esta plática se estaba llevando en inglés. Y le digo, si Él te dio la vida y Dios tiene planes contigo, ¿por qué crees que estás vivo todavía? No, yo no creo en Dios. Es más, yo adoro al diablo, Señor lo reprenda. Yo adoro a Satanás, decía, Satanás es mi Dios, Satanás es mi todo y yo soy satanista. Entonces, ¿para dónde me voy yo? Me le quedé viendo profundamente a los ojos y le dije, mientras mi amado invitaba a los otros jovencitos que fueran, estaba y muchos se iban para el grupo de nosotros, pero este joven estaba desafiante y decía, yo no creo en Dios, ¿para dónde voy? Le dije, mira, ¿por qué no crees en Dios? Porque nunca ha hecho nada para mí. Él ha hecho muchas cosas grandes que tú ni te imaginas por ti. No, pero yo no creo y por lo tanto yo no voy a ir. Me le quedé viendo y me dio un dolor, una tristeza, pero le dije, ¿por qué no vienes con nosotros? Pruébalo, no tienes nada que perder. Te invito a que vengas con nosotros y escuches, solamente escucha. Si no te gusta, pues no vuelvas. Quédate como estás. Pero si Dios toca tu corazón, déjate guiar por su Espíritu Santo. Ven, no tienes nada que perder y mucho que ganar. No, es que no, yo no creo en Él, yo no. Le dije, vamos, come on, le dije. Come on, let's go. Le dije, a menos que tengas miedo, a menos que tengas temor de conocerlo. Y se me quedó viendo, yo no tengo miedo de nada, entonces vente. Y mire, con esa palabra el muchachito se formó en la fila de los muchachitos que cada semana estaban con nosotros. Y cuando llegamos al salón, a la iglesia, que usamos como iglesia, empezó ese servicio tan hermoso, tan precioso, la presencia de Dios descendió y esos jovencitos que probablemente tú los verías en las calles, rayando en las paredes o haciendo que no. Estaban con sus manos levantadas, clamando a aquel que todo lo puede, porque solamente Dios sabe la necesidad y la angustia que esos corazoncitos tenían. Y teníamos de muchas edades hasta llegar a 18. Y este muchacho que era satanista, precisamente acababa de cumplir los 18 y ya parece que lo iban a mandar para YA, que viene siendo como una especie de penitenciaría para esta juventud. Cuando ya han probado todo y no cambian, pues se van a la penitenciaría de jóvenes, YAs, que están en diferentes partes. Y Dios comenzó a tocar a este joven de una manera tan extraordinaria, tan especial, porque la palabra de Dios dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Y cuando esa palabra fue predicada, aleluya, con poder,
por mi amado y los cantos y todo lo que se hizo allí, las alabanzas. Ese joven, cuando se hizo el llamado, el Espíritu Santo lo tocó y cayó rendido a los pies de Cristo. Fue una bendición de impacto. Llorábamos nosotros abrazándolo, regocijándonos en aquel que todo lo puede, que no importa qué cadenas el enemigo te haya puesto, el poderoso tiene poder para romper esas cadenas. Amado, el tiempo avanzado. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, pero tenemos medio minuto para hacerle una oración. Amén. Por usted que está donde quiera que se encuentre. Así es. Y quiere hacer la oración reconociendo que necesita a Dios en su corazón. Aleluya. Si quiere hacerlo, la Biblia dice que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Que lo que tienes que creer y confesar que Dios el Padre resucitó a Jesucristo entre los muertos y será salvo. Amén. Y le invitas a que entre a tu corazón. Si quieres hacer la oración, repite conmigo esta oración. Cierra tus ojitos y repite conmigo esta oración. En el nombre que amado Dios y Padre eterno celestial, en esta hora he oído tu palabra y yo quiero cambiar. Quiero ser diferente. Reconozco que soy un pecador, que soy una pecadora, pero en esta hora, Señor, yo me arrepiento de todo pecado. Perdóname, te he ofendido, Señor. He hecho todo lo malo delante de tu presencia, pero en esta hora he escuchado tu palabra. Yo quiero que tú me perdones. Entres a mi corazón y me hagas una nueva criatura como me han predicado. Señor, creo que Dios el Padre resucitó a Jesucristo de entre los muertos y lo acepto en mi corazón como mi único y personal Salvador. Ayúdame, Señor, no te conozco, pero quiero conocerte, quiero servirte, quiero serte fiel, quiero cambiar, quiero que entres a mi corazón, Señor. Necesito una operación interna de urgencia en mi vida para poder cambiar. A esa mente, Señor, que no tiene paz. Toca mi corazón, entra a mi vida, lléname de tu poder, lléname de tu gracia, lléname de tu amor. Aleluya, renuncio al pecado, a la maldad, para recibirte a ti, Jesús, como mi Salvador. Aleluya, amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por aquellos que han hecho esta oración, donde quiera que se encuentren. Señor, en el nombre de Jesús, tú viniste a libertar a los cautivos y sabemos que has libertado esa vida del pecado, de la maldad. Que esa vida pueda buscar una iglesia donde congregarse, una iglesia donde se predique tu palabra, donde se predique el evangelio de poder, Señor, donde se predique la Biblia. En el nombre de Jesús, guíalo, Señor, guíala y bendícela, bendícelo, esa vida, esa alma, en el nombre de Jesús. Señor, ahora te damos gracias por la oportunidad que tú nos has dado. Obra los milagros y maravillas en esas vidas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Si Dios nos concede la vida, los esperamos la próxima semana, pero no le cambie, quédese en Maná del Cielo, que es un canal de bendición y alimento para su alma y su espíritu. Que el Señor les bendiga, es nuestro deseo de oración. Y una vez más, gracias.